Hola amigas y amigos, yo soy Julio Valderas y esto es Desde la Oscuridad, un programa con una perspectiva macabra y sombría sobre el mundo y sus personajes. Espero que lo disfruten. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Moro Comunicaciones. Agradezco muchísimo a mi amigo Dani en los controles técnicos, a los licenciados Alejandro e Inés por permitirme llegar hasta ustedes a través de este espacio. Recuerden seguir a Moro Comunicaciones en redes sociales, los encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, donde constantemente comparten contenido muy interesante y de actualidad. Hoy es martes 26 de septiembre del año 2023 y recuerden que siempre tocamos temas y personajes que tienen alguna relación con nuestro programa y hoy con la fecha de nuestro programa, y hoy les quiero platicar de los que podrían considerarse, creo yo, los mejores exponentes de los famosos forajidos del viejo oeste. Estoy hablando de los señores Butch Cassidy y Sundance Kid. ¿Quiénes eran estos dos señores? Eran dos ladrones de bancos y de trenes y de muchos otros tipos de establecimientos del viejo oeste de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Todos los que crecimos en la década de los 80, 90, todavía nos tocó un poquito esta cultura del salvaje oeste, del viejo oeste, del western, de los vaqueros, de los cowboys, donde el personaje principal siempre quiere atrapar a los bandidos, se pelea con los apaches. En ocasiones el bueno de la historia es el forajido que de una forma injusta es buscado por la ley. Entonces, estos dos señores que sí existieron, que son de la vida real, inspiraron muchísimos personajes, muchísimas historias, caricaturas, libros, porque además tenían una banda llamada The Wild Bunch, que podría traducirse como la banda salvaje, o los forajidos salvajes. Cometieron delitos en varios lugares de América, porque no solamente estuvieron en Estados Unidos, sino también en parte de Latinoamérica durante casi 10 años, durante más de 10 años, toda una década se dedicaron a la vida de la ilegalidad, porque aunque sí su vida y su historia se ha romantizado muchísimo, la realidad es que eran dos personas ajenas a la ley, que sí cometían delitos, que no tuvieron un modo honesto de vivir, pero que fueron muy, muy populares en la cultura. El señor Butch Cassidy originalmente se llamaba Robert Leroy Parker. Él nació en el estado de Utah, en Estados Unidos, en el año de 1866, un 13 de abril, y él era el mayor de 3 hermanos. Su historia es interesante y se sabe muchísimo más de él que de su compañero. Él toda la vida fue ranchero, pero siendo un adolescente se escapa de su casa y se fue a trabajar a otro rancho. Y en este ir y venir por la vida se encuentra con un señor llamado Mike Cassidy, que este señor era un ladrón de ganado y se puede decir que lo inspiró a dedicarse a esta vida criminal. Y en algún momento de su vida también se hace amigo de un carnicero. Y este señor, del que no se sabe su nombre a ciencia cierta, le enseñó el oficio de la carnicería. Entonces, de esta combinación de estos dos personajes es donde el señor Robert Leroy Parker toma su apodo de Butch Cassidy. Butch en inglés viene de carnicero y Cassidy por el apellido de Mike Cassidy, que fue quien le empezó a meter estas ideas sobre robar, sobre asaltar, etc. Y luego tenemos a Sundance Kid. Este señor tampoco era su verdadero nombre, él se llamaba Harry Alonso Longabaugh. Ignoro si lo pronuncio bien, está en inglés. Él nace en Pensilvania en el año 1867. No se sabe mucho de él, realmente se sabe más sobre el señor Cassidy. A pesar de que muchos historiadores y expertos en el tema le han dedicado muchos párrafos, mucho tiempo, mucha tinta a estos dos personajes, se sabe muy muy poco de Sundance Kid. Aunque sí se sabe que él estuvo en prisión por robar caballos a los 20 años en la cárcel de Sundance, en el estado de Wyoming. Y de hecho de ahí se toma su apodo de Sundance Kid, el niño de Sundance, porque Sundance era el nombre de la cárcel donde él estuvo preso a los 20 años. Pero los dos estuvieron en la cárcel, pero estuvieron presos muy poco tiempo. Irónicamente, los dos por robo de caballos, aunque fue prácticamente el menor de sus delitos. Butch Cassidy comienza a cometer robos con otro grupo de asaltantes y se cree que el primer golpe que cometió fue a un tren
en el estado de Colorado el 3 de noviembre del año 1887. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que era considerado parte del viejo oeste tuvo en algún momento pues la presencia de estos dos señores: Utah, Wyoming, Colorado, Texas. Entonces, pues esto ayudó a muchísimo a proliferar su leyenda, su popularidad. En algún momento, Butch Cassidy compra un rancho, que irónicamente, aunque él conocía el oficio de ranchero, su rancho no tuvo éxito, aunque se cree, y de hecho es lo más posible, que realmente el rancho lo compra para tapar un poquito su verdadera actividad criminal, porque él se dedicó a cometer robos durante muchísimos años y pues le ganaba buen dinero, pero pues obviamente también era buscado por la ley. Entonces en algún momento decide comprar el rancho para tener una pantalla sobre el dinero que tenía, pero su rancho nunca tuvo éxito. A él lo arrestan por, como les digo, por robo de caballos en el año de 1894 y fue liberado como a los 2 años. Al igual que Sundance Kid, no pasó mucho tiempo en la cárcel. En el caso del señor Sundance Kid, se sabe que era buen pistolero. Mucha gente y muchos historiadores se han referido a él como un matón incluso, pero a ciencia cierta no se sabe si en algún momento llegó a asesinar a alguien. Hay mucho misterio alrededor de estos dos personajes, particularmente de Sundance Kid, porque se sabe muy poco de su pasado. Es posible que ellos se conocieran en el año de 1896, después de que Butch Cassidy sale de la cárcel. Él ya tenía una banda, como les digo, y después se incorporó con ellos el señor Sundance Kid. No se sabe realmente cómo se conocieron. Es posible que Sundance Kid conociera a algún miembro de la banda de Butch Cassidy y se hicieron amigos y empezaron a planear robos juntos. Pero robaron bancos, trenes, cantinas, casinos, oficinas, cualquier escenario de película del viejo oeste, del western, tanto de las viejas películas como de las modernas, cualquier escenario que se puedan imaginar, en algún momento segurito estos dos señores ya lo habían hecho. Porque robaron muchísimo tipo de establecimientos. Pero fíjense qué chistoso, ellos no eran considerados una banda violenta. Sí respondían al fuego en los tiroteos con la policía, con otras bandas, con algunos cazadores de recompensas, con gente que se defendió de sus asaltos, pero no eran considerados violentos. Sí se sabe que intimidaban y que incluso llegaron a negociaciones con sus propias víctimas para que no les robaran tanto. Pero realmente no eran considerados una banda violenta. Irónicamente, siempre se les representa en el mundo del cine, de la literatura, de las historietas, como una cultura de violencia, siempre disparando, siempre con el arma a la cintura, dispuestos a matar a quien se les atravesara. Pero como les digo, no hay a ciencia cierta un registro de que ellos hayan asesinado a algunas personas en específico. En el año de 1899, ellos asaltan el correo de Union Pacific. ¿Qué es Union Pacific? Bueno, es una compañía ferroviaria muy, muy importante de los Estados Unidos. El crecimiento de América se dio principalmente a través del tren. Era una vía de comunicación importantísima. Se transportaba correo, dinero, información, pasajeros, bienes. Entonces, eso ayudó muchísimo al crecimiento de Estados Unidos. Posteriormente en México también lo vivimos. Y este asalto les pegó bastante. En aquel entonces se roban algo así como unos $30,000. Y esto provocó que Union Pacific presionara al gobierno y en particular a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para que atraparan a estos dos asaltantes. No solamente porque les habían perjudicado mucho, sino porque ya mucha gente empezaba a copiarlos y los asaltos se volvieron cada vez más comunes. Se sabe que llegaron a ofrecer hasta $30,000 de recompensa por $30,000 de recompensa, una cantidad muy muy grande por dos asaltantes, para que la gente los entregara, pero eran muy astutos, no se dejaban atrapar. Realmente sus asaltos no había violencia directa hacia sus víctimas, lo que amortiguaba mucho la opinión de las personas sobre ellos. Pero Union Pacific presionó muchísimo para que se hicieran muy famosos y la gente quisiera entregarlos a la policía.
Se sabe que la banda, ya posteriormente se descubrió, tenía un escondite que era conocido como The Hole in the Wall, o el hoyo en la pared, o como se podría interpretar también en muchos idiomas, la ratonera, es decir, un lugar donde se esconden los ratones en las casas porque no son accesibles. Estaba en la ciudad de Buffalo, en el estado de Wyoming. Acostumbraban salir desde ahí, cometer sus asaltos. Después del asalto siempre se dividían y se volvían a reunir en la madriguera, en su punto de encuentro, el conocido The Hole in the Wall. Finalmente, el 19 de septiembre del año 1900 asaltan el First National Bank, el primer banco nacional de Estados Unidos, y al poco tiempo se toman una famosísima fotografía donde aparecía toda la banda, que eran 5 personas. Eran el señor Sundance Kid, Tall Texan, Butch Cassidy, News Carver y Kid Curry. Todos estos nombres que les acabo de decir no eran sus verdaderos nombres, eran apodos. Todos tenían algún apodo. Esto también popularizó mucho su historia, porque había niños que incluso jugaban a ser como ellos, y pues los apodos tan llamativos, tan un poquito vislumbrantes, pues entusiasmaban a la gente. La foto fue tomada en Texas, les digo, en el año de 1900. Es posible que haya sido tomada en el año de 1901, pero se popularizó muchísimo la imagen. Les digo, cometieron robos y recorrieron todos los lugares que se consideraban parte del viejo oeste. En algún momento, el señor Sundance Kid se enamora de una muchacha llamada Etta Place, y incluso se cree que pudieron haberse casado. De ella también se sabe muy poco. No hay consenso sobre dónde nació, de dónde terminó realmente sus días, de cómo fue la vida, cómo fue que conoció a Sundance Kid, porque incluso se sabe que les ayudó a cometer algunos crímenes. Ella incluso fue considerada parte de la banda. Pero pues esta vida de peligrosidad, de riesgo, de estar buscados por la ley, los obligó a tomar una decisión drástica en el año de 1901, porque deciden irse, alejarse muy lejos. Se van a Nueva York y de ahí se van en barco hasta Argentina. Llegaron a América Latina en el año de 1901, ya eran muy buscados, tenían ya intenciones de instalarse, de establecerse, de asentarse. Particularmente Sundance Kid, que se dice que estaba muy enamorado de la señorita Etta Place, pero realmente nunca tuvieron la intención. Ellos siguieron cometiendo crímenes, siguieron asaltando, siguieron robando, eran muy listos, la gente no los podía atrapar, y sucede que en el año de 1908, ya en América Latina, los dos roban las oficinas de una compañía minera en el país de Bolivia. En Bolivia es donde está esta mina. Ellos asaltan las oficinas, roban el correo. Y aquí es donde comienza el mito de Sundance Kid y de Butch Cassidy. La señorita Etta Place ya no era parte de la ecuación. Supuestamente ella ya se había separado de Sundance porque ya estaba harta de la vida criminal. Entonces, después de asaltar estas oficinas, supuestamente ellos son sitiados en una casa en la ciudad de San Vicente. Entonces, el alguacil, junto con policías, algunos cazarrecompensas, gente que estaba interesada en atraparlos y cobrar la recompensa por su captura, los balean. Balean la casa. Se dice que se escucharon los gritos de ellos siendo alcanzados por las balas. Y se dice que cuando entran a la casa a buscarlos, encuentran los dos cuerpos con balazos en las sienes, lo que supuestamente significaría que ambos se habían suicidado. No se sabe más. Hay el mito urbano, no hay un registro en forma de que estos dos cuerpos, estos dos cadáveres, son llevados hasta el cementerio de la ciudad de San Vicente en tumbas anónimas. La única referencia que hay sobre ellos es que supuestamente fueron enterrados junto a la tumba de un alemán que trabajaba en la mina. Y nada más. Ahí supuestamente termina la vida de Butch Cassidy y de Sundance Kid. Ya no sabía dónde estaba la señorita Etta Place. Pero muchos investigadores, muchos historiadores y también la cultura popular aseguran que ellos no murieron en este sitio, que la policía no logró atraparlos, que ellos montaron una farsa para hacer creer que habían muerto y
que siguieron recorriendo el mundo de una forma criminal. Aunque también hay gente que piensa que pudieron haberse finalmente asentado y tener una vida decente. Se cree que finge su muerte y en algún momento incluso la hermana de Butch Cassidy, en sus memorias y también en anécdotas personales, habla de que su hermano sobrevivió, volvió a los Estados Unidos, se reencontró con su familia y con sus amigos y también llegó a viejo. Muchos historiadores dan crédito a esta teoría e incluso se cree que Sundance Kid también pudo haber llegado a escapar, a hacer su vida aparte del crimen y de la ilegalidad, e incluso se cree que pudo haber terminado con el amor de su vida, con la señorita Etta Place, porque de ella tampoco se supo qué pasó después de separarse de ellos en Sudamérica. Hay quienes dicen que se convirtió en monja, que también la mataron, que N cantidad de teorías. La realidad es que nunca se supo qué pasó con ellos. No hay una certeza de que aquel asesinato en Bolivia haya terminado con la vida, mejor dicho, que este tiroteo en Bolivia haya terminado con la vida de los más famosos forajidos del viejo este, los señores Sundance Kid y Butch Cassidy. Hay una película bastante buena protagonizada por Robert Redford y Paul Newman de los años 70 que vale mucho la pena ver, de estos dos personajes. Y bueno, amigos, cambiando de tema radicalmente, nos regresamos a México y vamos a platicar nuevamente de unos fenómenos naturales, pero que tienen ahí una leyenda urbana que lo vuelve bastante interesante, bastante peculiar y un poquito desconcertante. Miren, en el estado de Tamaulipas, en la ciudad de Tampico, es una zona que ha sido golpeada de forma muy fuerte, muy seria por los huracanes. Hasta la fecha, el que es considerado el huracán más devastador de la historia se dio en el año de 1998, entre octubre y noviembre de este año, en la zona de Centroamérica. Particularmente golpeó de una forma importante Colombia. Este huracán tuvo vientos de hasta 290 kilómetros por hora. Se le adjudica que haya provocado la muerte de más de 19,000 personas. 19,000 personas, o sea, causó muerte de muchísima gente. Y pérdidas por más de 48,000 millones de dólares. Ahora, la devastación que provoca también tiene un poquito que ver con la situación política, social, económica, porque obviamente actualmente se cuenta con mucha tecnología que permite anticipar la presencia de un huracán. En el año de 1998 pues ya se podía anticipar mucho la presencia de los huracanes, pero pues la gente que recibía la información pues muchas veces no estaba preparada, no tenía techos seguros donde refugiarse o un plan de evacuación apropiado para salvarse. Entonces esto también tuvo mucho que ver con la terrible cantidad de muertes que dejó este huracán en 1998. En el caso de México, el que se considera el más devastador es el huracán Janet del año 1955, cuando obviamente no existía la tecnología para predecir un huracán, no había estrategias para qué hacer en caso de emergencia. Este huracán golpea la costa de Quintana Roo, dejando 712 muertos, les repito, en el año de 1955. Sin embargo, se considera que hubo otro huracán que fue más devastador por su fuerza. Estoy hablando del huracán Vilma. Algunos nos acordaremos de él porque este se da en el año 2005, golpea la costa de Quintana Roo nuevamente, le pega a Cancún, a Cozumel, a la Riviera Maya, y aunque nada más dejó 8 muertos, porque ya había otra cultura de la prevención del desastre, dejó pérdidas por un aproximado de 752 millones de dólares. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos aspectos de diferencia entre estos dos eventos climatológicos que a pesar de ser similares en su naturaleza, pues su impacto en la humanidad pues fue muy diferente. Pero ¿qué pasa con el estado de Tampico? Bueno, Tampico
es una zona a la que más le han afectado los huracanes. A pesar de que los más devastadores no han sido para la República Mexicana, no han sido en Tampico, sí ha sido el lugar al que más le han afectado. Esta ciudad, su nombre proviene del huasteco y significa lugar de perros de agua, aunque la traducción podría significar lugar de nutrias, estos simpáticos mamíferos tan acuáticos que se dan en esta zona. Entonces se dan cuenta desde hace muchísimos años el agua ha estado muy relacionada con Tampico, además de que tienen una laguna muy importante ahí muy cerca y también un río. En el año de 1933 es cuando golpean, ahí es el primer registro de un huracán que afectó de forma tan importante a Tampico. Todavía no se acostumbraba a ponerle nombres de personas a los huracanes, simplemente se sabe que el número 14 y el número 15 fueron los más devastadores de ese año, y los dos suceden en el mes de septiembre. En esa época, la mayoría de sus habitantes no eran oriundos de Tampico, sino que habían llegado a la ciudad de otras regiones porque Tampico tenía un crecimiento económico importante por la cuestión del petróleo. Hay una base petrolera muy importante de Pemex. Entonces no conocían bien la zona, no sabían que eran lugares a los que los huracanes le pegaban de forma constante en esa época del año, y pues obviamente se instalaban cerca de las lagunas y de los ríos. Entonces pues obviamente ellos se pusieron de pechito para que los huracanes pues los golpearan primero, les afectara muchísimo, y pues posiblemente la gente no tuvo la consideración de advertirles de esta situación. Entonces, precisamente el 15 de septiembre es cuando el huracán número 14 golpea a Tampico. Se pudo anticipar con muy pocas horas, de una forma muy rudimentaria, de que ahí viene el huracán por la forma de las nubes. La gente incluso ya estaba preparando el grito del 15 de septiembre, el grito de independencia. Se sabe que el Palacio Municipal era nuevecito, terminó sirviendo como un refugio para los damnificados. Por lo menos se estima que unas 67,000 personas terminaron damnificadas debido a este huracán. Y el desastre provoca una ley marcial. ¿Qué quiere decir esto? Pues una ley en el que los saqueadores que llegaron a las casas destruidas a robar fueran fusilados de forma directa. Hasta cierto punto, esto se considera el precursor del famoso plan DN3 del ejército, que hoy ya se sabe que es un plan muy bien orquestado, muy bien estructurado, para prevenir los desastres, que ahora se pueden anticipar mucho mejor, y que el ejército intervenga en labores de rescate. Pero en este momento esa fue una ley demasiado extremista. El segundo huracán, el número 15, llega el 26 de septiembre, en un día como hoy, en el mismo año de 1933, a tan solo unos días del 15 de septiembre, o sea, 11 días después. La gente no se había acabado de recuperar, todavía estaban bajo el agua. Se estima que Tampico quedó en sus 2/3 partes bajo el agua, o sea, fue una cantidad de gente que se ahogó, que perdió sus casas, que perdió sus bienes, brutal. Sin embargo, algo que hay que reconocer es que Tampico pues aprende de esta experiencia y empezó a evolucionar mucho, tanto a nivel local como a nivel nacional, la cultura de la prevención del desastre. Les repito, se considera que esta ley marcial de 1933 se considera el precursor del famoso plan DN3, que hasta la fecha sigue vigente. Pero a Tampico no se le acabó la suerte con los huracanes ahí. En el año de 1955, otro huracán, cuando ya se les nombraba con algún nombre de pila, el huracán Hilda golpea Tampico. Este huracán fue muy devastador. De entrada acababan de pasar dos huracanes más pequeños conocidos como Gladys y Janet. Ya había causado daño, pero el huracán Janet es el mismo que les mencioné al principio, que había golpeado primero las costas de Quintana Roo. Aunque a Tampico ya llegó con menor fuerza, sí provocó daños. La gente apenas estaba saliendo
a recuperar lo poco que le quedaba, a empezar con labores de reconstrucción de casas, de edificios, de inmuebles, cuando el huracán Hilda golpea la costa de Tamaulipas, provocando más daños que el del año 1933. Esta temporada incluso es conocida allá en Tampico como la tragedia de 1955. El clima prácticamente destruyó todo Tampico. No solamente por el golpe de los huracanes, sino que hubo muchas lluvias de forma constante, hubo deslaves, hubo inundaciones, hubo cortes eléctricos, se inundó toda la Huasteca. Entonces ese año fue terrible. Hoy en día es muy común que después de un desastre natural, un presidente de la República vaya a las zonas del desastre. El primero que se considera que lo hizo fue Adolfo Ruiz Cortines y fue para este desastre en Tampico. Algo que les repito no se acostumbraba a hacer. Y aquí es donde la situación se pone un poquito rara. Hasta el año de 1970, septiembre era conocido como el mes de los huracanes, allá en Tamaulipas, allá en Tampico. Pero a partir de esa época, los huracanes dejaron de causar daños importantes a la ciudad de Tampico. Es un auténtico misterio de la ciencia. Seguramente el cambio climático, el calentamiento global, no se sabe, la contaminación tal vez ha tenido algo que ver. Pero desde los años 70 no ha vuelto a haber esa cantidad de daños por un huracán en Tampico. Que bueno, desde luego. Sin embargo, esto no es una señal de advertencia de que el clima ha cambiado. El ser humano ha sido un factor para que los efectos meteorológicos que esto implica hayan cambiado. Y se pone todavía más raro, porque a partir de este hecho nace una leyenda urbana que tiene que ver ya con los aliens. ¿Por qué? Porque dicen que enfrente de la playa de Miramar, allá en Tampico, hay una base alienígena. Y que esta influencia ha provocado que los huracanes ya no golpeen tanto a la costa de Tampico. Esto es una leyenda urbana, desde luego, no hay ningún mérito científico que lo sustente, pero habla de lo radical que ha sido el cambio, porque la gente que todavía le tocó vivir en los años 70 en Tampico, hablaban de que era en septiembre ver qué hacías, porque muy posiblemente podías perderlo todo debido a la temporada de huracanes. Es considerado el lugar de México que más ha sido afectado por los huracanes, y de una forma muy trascendente. A partir del último huracán del año de 1955 no ha vuelto a ser golpeado, siendo que en septiembre siempre a Tampico lo golpeaban los huracanes. ¿Qué sucedió? Algo sucedió que lo cambió. Es muy importante comprender lo poquito que somos para la fuerza de la naturaleza. Bueno, amigos, cambiando de tema, pero no mucho, la recomendación de cine que les traigo esta semana es una película bastante buena. Es del año 2002, la película Señales. Es del señor Manoj Shyamalan. Manoj Nai Shyamalan. Este señor es hindú o de ascendencia hindú, es muy buen director. ¿Quieren saber un dato más interesante de él? Es el esposo o exesposo de la señora Bryce Dallas Howard, la galana de Jurassic World. Una mujer guapísima. Este director es bastante talentoso. Yo particularmente recomiendo de él otra película que se llama La Aldea, muy buena. Ya platicaremos de esa película en otra ocasión. Pero esta película de Señales es bastante buena. Se considera de ciencia ficción y suspenso porque tiene mucho que ver con el tema de los aliens, pero maneja un suspenso bastante intenso durante toda la película. Está protagonizada por Mel Gibson y por Joaquín Phoenix, dos actores muy buenos. Mel Gibson, es un granjero, pero también es un sacerdote heterodoxo que tenía esposa y tiene hijos, y en algún momento su esposa fallece en un accidente de tránsito. Él pierde la fe. Él es un tipo que constantemente vive en depresión. Esto obviamente afecta la relación con sus hijos. Su hermano, interpretado por Joaquín Phoenix, tiene que venir a ayudarlo en la crianza de sus hijos. Él es un beisbolista retirado que, bueno, no retirado, sino que no pudo lograr su sueño de ser un beisbolista profesional, pero era muy buen beisbolista. Y al mismo tiempo, en su granja y en otras partes del mundo,
empiezan a aparecer señales circulares muy extrañas en la siembra. Los sembradíos son aplastados de una forma irregular en formas circulares. Pero lo interesante de esto es que estos sembradíos sí han existido en la vida real. Sí ha habido señales muy extrañas de sembradíos que han sido aplastados en formas circulares con extraños mensajes en los campos. Y esto ha pasado en todas partes del mundo. Entonces la película aborda este fenómeno, obviamente argumentando la presencia de extraterrestres en la Tierra. La película es bastante buena, les repito, maneja un suspenso muy bueno, muy intenso, muy bien llevado. El director hace un pequeño papel en la película que es bastante importante. Mel Gibson actúa muy bien, Joaquín Phoenix también lo hace bastante bien. Los niños de la película se llevan más de un susto que hacen saltar a toda la audiencia. Ya saben que no les hago spoiler, pero tienen que ver esta película muy buena, Señales, del año 2002. Y bueno, amigos, pasamos al microrelato de esta semana, que tampoco nos desvía mucho del tema. Y quiero que se imaginen, vamos a decirlo de esta forma, una sociedad utópica, donde el ser humano ha logrado el contacto con seres de otros planetas. Todos convivían en armonía. Las labores y responsabilidades de cada uno estaban bien definidas. La criatura del espacio era generosa y sabia. El único problema era que cuando olía la sangre humana, no había forma de calmarla más que ofreciendo a uno de nosotros en sacrificio. Amigos, recuerden que la intención del microrelato no es crear una historia completa, únicamente causar conflicto, causar intriga sin un principio o un fin. Todos mis microrelatos están en mis redes sociales, recuerden que ahí los voy compartiendo con todos ustedes, únicamente se los traigo aquí para que los escuchen de viva voz. Y finalmente, amigos, ya para terminar nuestro programa y despedirnos, la frase célebre que les traigo es de el señor Scott Fitzgerald. Este señor es un gran novelista, él escribe El Gran Gatsby, una novela muy buena de un mafioso de los años 20, pero que profundiza mucho en su personalidad, en el ser humano. Y es de donde tomo esta frase. Nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos. Las oportunidades se dan todos los días, absolutamente todos los días. Está en nuestras manos tomarlas o dejarlas pasar. Pero incluso esas que dejamos pasar son las que forman nuestro carácter. Y lo más importante, es de las que más lecciones debemos aprender. Una gran frase del señor Fitzgerald. Amigos, yo me despido de este programa agradeciéndoles muchísimo a todos por sintonizarnos. Les deseo que pasen una excelente tarde. Recuerden que yo soy su amigo Julio Valderas. Los invito a conocer más sobre mi trabajo como escritor y los demás proyectos en los que participo. Estoy en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Me encuentran en todas ellas. Me encuentran como J2 Escritor, o como Julio Valderas, o como Julio Valderas Escritor, o como Conoce Nuevas Historias. Y desde ahí también podrán adquirir mis obras y conocer todos los proyectos en los que tengo la oportunidad de participar. Les repito, escríbanme si desean que cambiemos algo del programa o toquemos algún tema que sea de su interés. Con mucho gusto los leo y los tomamos en cuenta. Les deseo que pasen una excelente tarde y nos vemos el siguiente martes aquí por Moro Comunicaciones. Cuídense mucho.